Muy bien, hola, ¿qué tal amigos? Estamos compartiendo con ustedes un video más. Vamos a hacer una lectura sencilla de Zacarías capítulo 12, desmintiendo a los antimesías que están tratando siempre de pervertir el texto. Ellos siempre están queriendo decir, por ejemplo, que Zacarías 12:10, tenemos en la pantalla, dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por el primogénito. Ellos dicen que van a llorar porque van a estar ahí los que fallecieron en la batalla que habla arriba, y que eso es lo que realmente significa este texto, que fue mal traducido. Vamos a ver si es cierto, porque aquí la misma lectura se encarga de derribarte toda la mentira. Por eso es importante leerlo todo. Miren, Zacarías 12:10, al leer ustedes se van a dar cuenta que todo gira no en Israel ni en Jerusalén, sino todo gira en Dios. Ojo con ese punto que te acabo de decir. Por eso es que el texto no falla cuando dice: me mirarán a mí. Está hablando Dios, está hablando Dios. Entonces no está refiriéndose a ningún tipo de situación donde van a estar llorando por los hijos que cayeron en la guerra. No, no, no. Aquí está desde arriba. Dios viene hablando de él. El centro de atención no es Israel ni Jerusalén, sino Dios, la obra que Dios va a hacer. Ojo con eso, porque mucha gente inmediatamente trata de poner este texto a favor de una cuestión política, sionista, y aquí está hablando de la obra que Dios hace. Por ejemplo, dice liberación de Jerusalén, número 1, versículo 1, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, miren, el Señor, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Está hablando el Señor y Él es el centro de todo. Está diciendo, ahí hasta está hablando de quién es el que pone los cimientos, el que forma el espíritu. Estamos hablando del Todopoderoso. Dice, he aquí yo haré. Entonces ahí habla el Señor. Por eso dice, Él dice, declara, he aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para que todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. 3. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén. Ahí hay otra vez, sin mencionar el yo, está y sigue hablando Dios. Entonces, y sucederá aquel día que haré. Otra vez el centro de atención es Dios. Es lo que Dios hace. Dice, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día declara el Señor de nuevo, otra vez afirma quién es el que habla y quién es el centro de atención del texto. Heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. ¿Quién lo va a hacer? Dios, el Señor. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Vemos cómo es el Señor el que está interviniendo, Él es el que está haciendo las cosas. Entonces los jefes de familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos. Otra vez vemos que el texto gira dándole la gloria y el poder y la majestad al Señor, su Dios. 6. Aquel día haré de los jefes. Entonces, si usted ve todo lo que va a pasar, no es por la capacidad humana, sino porque por la obra de Dios, por el poder de Dios. Él es el centro de este texto. Por eso dice, aquel día haré de los jefes de familias de Judá como brasero de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar en Jerusalén. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Aquel día el Señor defenderá, otra vez, ¿quién va a hacerlo? El Señor. Ahí no está refiriéndose a que la capacidad viene inherente a Israel o que de ellos mismos, sino que todo depende del Señor. Él es el que va a hacer la obra. Por eso dice, aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos.
Y sucederá aquel día que me dispondré, otra vez Dios, el Señor, y me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré, ojo aquí, otra vez Dios, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. O sea, va a haber un efecto de arrepentimiento ahí, ¿verdad? Va a haber gracia y súplica, y me mirarán a mí. Otra vez gira el texto alrededor de Dios. Si ustedes observan, todo el texto viene girando alrededor de Dios. Por eso es que la traducción es correcta. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por su primogénito. Por eso es que esta parte es una cuestión que se toma en el ámbito mesiánico, y por eso sabemos por la escritura y los contextos que se habla de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es parte de la divinidad, y el verbo hecho carne es el que fue traspasado, ¿verdad? Como el Cristo, traspasado con la corona de espinas, con la lanza, con los clavos, con toda esa serie de situaciones, que además también cuando se habla de traspasar no solo es la cuestión física, sino se habla de la traición, de las heridas que se pueden generar, emocionales, etcétera, en todo lo que sucede en el proceso de la crucifixión. Entonces, por eso es que Zacarías 12:10 habla de Jesús, es una referencia del verbo hecho carne, porque obviamente tú no puedes traspasar a Dios, pero el Cristo, el verbo hecho carne, el que es Dios, pero en una cuestión ya del verbo hecho carne, es obvio que entonces ahí sí puede aplicar, y se aplica exactamente a la cuestión mesiánica de la crucifixión de Jesús nuestro Señor. Por eso ahí está claro, y eso es lo que va a traer el arrepentimiento, eso es lo que va a traer el cambio. Hoy día todas las personas que ven a Cristo sienten de parte del Espíritu ese redarguir para arrepentirse de sus pecados. Entonces dice ahí que va a haber gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Har Rimón en la llanura de Megiddo. Entonces vemos la lamentación. ¿Por qué va a haber lamentación? Si Dios va a dar victoria arriba, no tendría por qué haber lamentación, porque arriba está diciendo que Dios se va a encargar de la batalla y de defender. Por lo tanto, si Dios está con el pueblo, no tiene por qué haber una cuestión de dolor, sino al contrario, tiene que haber gozo y alegría. Pero si ustedes ven el ritmo del texto, aparte de que está hablando siempre Dios y Él es el que hace la obra, está explicando cómo por el espíritu de gracia y de súplica, y al ver al que traspasaron, aquí estamos viendo a Jesús, el Mesías, el verbo hecho carne, y el verbo era Dios, se lamentarán por él. Quiere decir que va a haber un arrepentimiento. Por lo tanto, la traducción es correcta, porque cuando vemos los contextos de todo lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo, tanto en Apocalipsis como en otros textos, estamos viendo con claridad que este texto se cumple en Jesucristo. No es como ellos dicen de que no, es que ahí están llorando por los hijos que cayeron heridos de la batalla. No, si arriba dice que Dios se va a encargar de defenderlos y nadie va a poder, entonces no se refiere a eso. Eso es lo que ellos quieren hacerte ver para pervertir la verdadera esencia del texto. Así que ten mucho cuidado. Si tú ves en la misma lectura, se encarga de demostrarte que el centro de todo es Dios aquí, no Israel, no Jerusalén, sino está marcando la obra que Dios va a hacer. Por eso cuando dice me mirarán a mí, en el versículo 10, viene igual en el ritmo que trae el texto de arriba. Dios hablando siempre, declarando siempre, diciendo yo haré, yo defenderé, yo pelearé, etcétera. Y me mirarán a mí. Todo gira alrededor de Dios. El texto te lo explica perfectamente. Por eso, ten mucho cuidado, porque estas sectas se encargan de pervertir el texto para que tú pienses de una forma carnal y humana. Obviamente ellos no tienen el Espíritu Santo, por eso es que trazan la Biblia de una forma tan perversa, que tratan de hacer ver una cuestión humana, política solamente, militar, pero no ven la parte espiritual de la palabra de Dios. Recuérdate que la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.